Para esta tarde tenemos la presentación de la charla denominada Deslizamiento de Santiago Puriscal, Evolución de 2017-2021, a partir del procesamiento de imágenes INSAR para Costa Rica. La presentación la realizará la máster Matilde Cluzán, colega que trabaja en el Opsicoring. La señorita Cluzán es de nacionalidad francesa, tiene un título de máster en Ingeniería Geológica de la Escuela Nacional Superior de Geología Francesa, del ENSG Nancy. Se ha especializado en recursos minerales y ha trabajado en minería. Sin embargo, después de obtener su título, empezó a trabajar para el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica, OBSICORI, en el departamento de geodesia y cuenta ya con 1 año y medio en esta entidad. Sus misiones principales son la vigilancia volcánica, el desarrollo de aplicaciones y programas, el mantenimiento de la red GNSS y la investigación científica sobre temas como los deslizamientos. Procedemos a darle la palabra a la colega Susan para que nos exponga su tema. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por aceptar la participación y después de 45 minutos, que es el tiempo máximo que se le da a la expositora, procedemos con las preguntas, las cuales las vamos a hacer con participación directa de los compañeros y compañeras que quieran consultar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien. Correcto, sí. Ah, perfecto. Ok, voy a apagar mi cámara y estamos listos. Ok. Entonces, sí, como usted le presentó, voy a hablar del deslizamiento de Santiago de Puriscal, que es lo más grande de Costa Rica ahora. Lo que me interesa en este estudio es ver si se puede monitorear su evolución a partir de imágenes INSAR. Las imágenes INSAR o interferogrametría SAR es una tecnología que permite obtener informaciones sobre el desplazamiento de la superficie de la Tierra gracias a satélites. Y les voy a presentar datos de 2017 a 2021. Okay, primero vamos a empezar con el marco tectónico y la geología de la zona. Entonces, en el mapa a la derecha, ustedes pueden ver un rectángulo rojo que representa la zona de estudios de Santiago de Puriscal. Santiago de Puriscal está ubicado en una región con una actividad sísmica importante. Y dentro de Costa Rica, como lo saben, Costa Rica se ubica al suroeste de la placa Caribe, a 100 kilómetros de la zona de subducción entre la placa Cocos y la placa Caribe. La placa Cocos tiene una subducción somera de su litosfera espesa en esta zona, entonces subduce por debajo de la placa Caribe y produce un frente de deformación que se llama el cinturón deformado del centro de Costa Rica, que se ve aquí en blanco, es esta zona blanca, y en inglés se llama CCRDB, pero es igual. Las fallas de esta zona, de este cinturón, acomodan el acortamiento de la corteza y el cizallamiento sinistral del arco volcánico en el arco volcánico. Y entonces Santiago de Puriscal se ubica adentro de este cinturón de deformación y está afectado por sismos asociados a esta subducción, a deformación interna subsecuente y fallas locales. Santiago de Puriscal se ubica por encima de la formación Grifo Alto del Plioceno. Y entonces tenemos dos capas principales. La capa que se ubica por debajo aproximadamente de la interfase deslizante es una capa de regolito. Es compuesta de roca volcánica alterada con un espesor de 35 a 60 metros. Y la capa deslizante, entonces, por arriba, es un suelo laterítico compuesto de arcillas, que tiene 30 a 60 metros de espesor.
El deslizamiento de Santiago de Puriscal es un deslizamiento que ya es conocido y que ya ha estado estudiado. Es entonces el más grande del país y se reportaron daños desde 1877. En 1990 el área reportado del deslizamiento era de 225 hectáreas. En amarillo pueden ver la corona de deslizamiento que ha estado reportada en 1990. En este estudio me voy a enfocar en la parte de la ciudad, la parte donde se puede hacer instar, porque en las partes donde hay mucha vegetación no hay buena coherencia y no se puede hacer estudios con instar. Entonces me voy a enfocar en la parte de deslizamiento que está en la ciudad, donde se puede obtener datos. Entonces, y también tiene una larga historia con periodos de estabilidad y periodos de reactivación, y se observó que la reactivación del deslizamiento está asociada a lluvias importantes y sismos. Estos periodos pueden durar varios años y después tener periodos con velocidad muy baja y después aumentar de nuevo la velocidad. Es interesante mencionar el enjambre sísmico de 1990 que reactivó el deslizamiento, y a causa de eso se dañaron 500 casas y el templo ubicado en el centro de la ciudad. Se observaron fallas orientadas al noreste y desplazamientos hacia el noroeste. Ahora en Santiago de Puriscal hay 13.000 residentes aproximadamente, y entonces hay modificaciones antropogénicas de los suelos, como rellenos, hay desestabilización de los pendientes, y también hay daños de la plumería también a causa del deslizamiento, pero eso como introduce más agua en el suelo y destabiliza aún más los suelos. Y también es importante mencionar que tenemos un clima tropical aquí en Costa Rica, en Santiago de Puriscal, y lo que hace que haya una temporada seca y una temporada húmeda, y que durante la temporada seca se observa menos desplazamiento y durante la temporada húmeda hay aceleración. Eso fue reportado también durante los estudios pasados. Ok. Y entonces, sí, las preguntas que vamos a intentar de contestar ¿es posible de seguir monitoreando este deslizamiento con INSTAR? Y si es posible de cuantificar los efectos de las lluvias y de los sismos sobre la evolución del deslizamiento. Entonces, les voy a explicar más en detalle lo que es la tecnología INSTAR. Es una técnica que permite de mapear la deformación superficial de la Tierra con una precisión de milímetros a centímetros. Entonces, INSTAR significa interferometría radar de apertura sintética. Funciona con un radar, entonces. Para explicar de manera muy simple, se necesita tomar dos o más imágenes de la misma zona y comparar estas imágenes. Y gracias a esta comparación podemos identificar y cuantificar una posible deformación. Más en detalle, entonces, para crear una imagen INSTAR, ocupamos que un satélite pase 2 veces por encima de la misma zona a diferentes tiempos y tome 2 imágenes SAR, simplemente SAR. Una imagen SAR está compuesta por una multitud de píxeles, y para crear un píxel en la imagen SAR, el satélite emite microondas hacia la Tierra, que luego están retrodispersadas y captadas de nuevo por el mismo satélite. Esta onda que envía y capta el satélite tiene una amplitud y una fase, y la imagen SAR va a estar compuesta de X píxeles, digamos, que traen como información la fase y la amplitud de la señal captada.
Entonces, sí, para crear el INSAR, como les dije, se ocupan 2 de estas imágenes SAR. Y para cada píxel, entonces tenemos esta información de fase en la imagen SAR, y con 2 imágenes SAR vamos a poder comparar la fase de la señal. Eso es, por ejemplo, la primera imagen y eso la segunda imagen, y tenemos una diferencia en la fase de la señal. Y es esta diferencia de fase que va a traer la información sobre el desplazamiento. La diferencia de fase está representada por colores en los mapas INSAR, de azul a rojo, de menos pi a más pi. Y eso, por ejemplo, sería una imagen INSAR de esta zona. Entonces, INSAR es una técnica muy interesante porque, al contrario de los receptores GPS o inclinómetros, por ejemplo, no ocupamos equipos en el campo y tenemos imágenes en lugar de algunos puntos dispersados. Okay. También se debe mencionar que hay 2 tipos de imágenes INSAR. Hay las imágenes ascendentes y las imágenes descendentes. Para las imágenes ascendentes, el satélite va del sur al norte, más o menos con un ángulo, y mira hacia el este. Y para las imágenes descendentes, el satélite va del norte al sur y mira hasta el oeste. Entonces, el satélite, bueno, se puede detectar solamente un acercamiento, un alejamiento en la línea de vista del satélite. Y como el satélite solo mira hacia abajo y hacia el este o el oeste, solo podemos percibir movimientos hacia arriba o abajo o hacia este o oeste. Hay una insensibilidad a los movimientos norte-sur. Va a ser importante para el resto de la presentación. Entonces, yo usé en este estudio imágenes INSAR o interferogramas que ya fueron procesados por el grupo COMET y accesibles gracias al sistema LIXAR, que se encuentra de forma libre en línea. Yo procesé personalmente estas imágenes INSAR con el software LixBus. Y gracias a eso pude obtener mapas de deformación y series de tiempo de desplazamiento. Con respecto al procesamiento, antes de procesar las imágenes, tenemos que hacer una preparación. Hay que eliminar los píxeles que tienen una coherencia muy baja. Por ejemplo, al norte de Santiago de Puriscal hay un bosque y ahí hay muy baja coherencia. No sirve utilizar estos píxeles porque no nos van a dar ninguna información valiosa. También hay que eliminar interferogramas. Yo eliminé los interferogramas que tenían una cobertura de la zona muy baja y una coherencia baja, y también que tienen errores de unwrapping importantes. Y gracias a eso pude conservar bastante píxeles. Es como un equilibrio entre descartar píxeles y descartar interferogramas. Durante el procesamiento con LixBus usé un método de inversión de la red de interferogramas que se llama NSBus. Y bueno, les voy a presentar entonces la red de interferogramas que usé. Esos son todos los datos que usé. Entonces, de 2017 a 2021 tenemos la red de interferogramas ascendente y la red descendente abajo. Entonces, pueden ver que cada punto tiene una fecha y entonces cada punto representa una imagen SAR y las líneas entre estos puntos representan las interferogramas. Pueden ver que cada imagen SAR contribuye por lo menos a la creación de un interferograma o una imagen INSAR. Lo que nos crea una red muy densa y continua de puntos de datos y tener una buena consistencia de los resultados.
Solo tenemos un hueco aquí en la red ascendente, en la red, pero lo que hace el software es que asume que el desplazamiento es lineal en este hueco y nos permite sí, ignorar eso. Ahora, entonces, vamos a pasar a los resultados. Aquí ven los mapas de desplazamiento que obtenemos después del procesamiento con Ligmas. A la izquierda ven los desplazamientos en el marco ascendente y a la derecha en el marco descendente. Ok, entonces, lo que vemos en el marco ascendente a la izquierda es que el terreno en esta zona en rojo se está acercando al satélite. Entonces, como el satélite, bueno, no ve más esta parte, pero sabemos que se acerca al satélite, entonces va hacia arriba o va hacia el oeste. Y en el marco descendente, esta zona se está alejando al satélite, entonces va hacia el oeste o va hacia abajo. Bueno, no sé si se entiende bien, pero lo que podemos suponer ya es que se mueve probablemente el suelo hacia el oeste. Pero lo que podemos hacer también es combinar estos desplazamientos para proyectarlos y crear mapas de desplazamiento hacia el este y hacia el oeste. Nos vamos a enfocar un poco más en el desplazamiento este-oeste, lo que dije, este-oeste y aquí hacia arriba, hacia abajo. Y nos vamos a enfocar en este desplazamiento porque va a ver que aquí esta zona se está desplazando, como yo dije, hacia el oeste de aproximadamente menos 36 milímetros por año o 3.6 centímetros por año. Y esta parte se está desplazando por abajo, hacia abajo. Pero posiblemente, bueno, si observan la corona de deslizamiento, pueden ver que aquí está más orientado como una línea este-oeste, más o menos un ángulo de noroeste, sureste. Entonces, es posible que aquí el desplazamiento en esta zona rosada, que aquí el desplazamiento no sea realmente hacia abajo, pero tal vez hacia el norte también, pero no es algo que podemos como interpretar con el INSAR. Solo podemos ver que aquí se estaba alejando al satélite, digamos, y solo se puede interpretar como movimiento hacia abajo, pero posiblemente también va hacia el norte, y es una limitación de esta técnica. Pero, sin embargo, lo que podemos sí concluir ya es que el componente horizontal es mucho más importante que el componente vertical, casi 2 veces. Entonces tenemos un componente hacia el oeste muy importante del deslizamiento. Si pasamos a las series temporales, elige 2 puntos, el punto 1 y el punto 2. Nos vamos también a enfocar en el punto 1, pero pueden ver que sí, eso es el desplazamiento en la línea de vista, no es el desplazamiento este-oeste, es el desplazamiento en el marco ascendente. Pero lo que pueden ver es que para el punto 1, nos vamos a enfocar en este para que sea más simple. Para el punto 1 hay una tendencia así, una velocidad que está como si tiene un componente lineal, pero también hay otras variaciones que no siguen esta regresión lineal. Si graficamos las lluvias en azul, aquí, son la suma de las lluvias sobre 30 días, el moving average. Entonces, vemos que hay aceleraciones cuando hay más lluvias. Hay aceleraciones entre mayo y noviembre, bueno, más marcadas a veces.
y con una amplitud de pico a pico de 9 milímetros. Entonces, si tenemos una función sinusoidal de la velocidad. Y lo que es interesante también ver, como dije, es que a veces la aceleración es más marcada, como en 2020. Durante la segunda mitad de 2020 tenemos una aceleración más importante, se ve también en el punto 2. Y si graficamos los sismos, bueno, vemos que durante este periodo hay varios sismos que sí que afectaron la zona. Bueno, hay pero también hay otros sismos como durante otros años que no produjeron una velocidad mucho más marcada que lo normal. Entonces, sobre lo que queríamos observar sobre la influencia de los sismos, no es tan evidente la influencia de los sismos. A veces, como en 2020, se produce una aceleración marcada y hay sismos, sí, pero es difícil de dar una conclusión muy firme que los sismos producen una aceleración. Pero lo que se puede pensar aquí es que como hubo 3 sismos seguidos, probablemente eso produjo un efecto como el enjambre sísmico de 1990 y tal vez esta secuencia hizo que en este momento hubo una aceleración más fuerte, pero es difícil de establecer una asociación muy segura entre los sismos y una aceleración. Pero con las lluvias sí se ve una buena ciclicidad. Entonces, sí, hice este modelo 3D rápidamente para que puedan ver en 3D cómo se porta el deslizamiento. Entonces, vemos Santiago de Puriscal desde un punto de vista del noroeste. Lo vemos desde aquí. Eso es el punto 1 del cual graficamos la velocidad. Entonces, si resumimos, tenemos un movimiento hacia el oeste muy importante de 36 milímetros por año, bueno, más importante que este movimiento aquí, que está hacia abajo, pero también probablemente hacia el norte, pero que no es posible definir gracias al INSAR. Y si tomamos en cuenta las informaciones que ya tenemos de los estudios que fueron realizados allá, sabemos que entonces tenemos una capa de arcilla de 30 a 60 metros, que realmente es la capa que se está deslizando. Y bueno, yo grafiqué aquí como unos probables interfaces, pero eso es una interpretación. Y en azul tenemos el rigorito, pero probablemente tenemos entonces un deslizamiento con una componente horizontal más importante, entonces algo bastante superficial, movimiento superficial de la capa de arcillas hacia el oeste. Entonces podemos interpretar que el deslizamiento es un deslizamiento traslacional. Y bueno, si concluimos sobre la velocidad, como le dije, tenemos una ciclicidad anual de las velocidades que son consistentes, que son asociadas con las lluvias. Hay una cosa que sí, no mencioné, es que el deslizamiento que observamos con el INSAR está concentrado dentro de la corona que ya ha sido descrita. Entonces nos da un poco más confianza sobre, sobre nuestros resultados. Y también, entonces, aquí tuvimos en 2020, la segunda mitad de 2020, una aceleración marcada que tal vez se asocia con sismos,
pero todavía es difícil de decir realmente si los sismos producen una aceleración mucho más fuerte que cuando no hay sismos. Bueno, entonces eso sería todo. Bueno, hice mucho menos que los 45 minutos, pero espero que pudieran entender y que yo estuve clara. Gracias por su atención. Perfecto, Matilde, muchísimas gracias. Abrimos el espacio para consultas. Si no tienen que escribirlas, las hacemos con participación de los que gusten, tanto por este Zoom como por las personas que nos siguen por Facebook Live, que son ya bastantes personas. Gracias. Edwin, tengo una pregunta. Proceda, don Alan, por favor. Gracias. Matilde, muchas gracias. Muy interesante. Ahora ya con un poco más de tranquilidad entendí otras cosas que durante el Congreso Geológico de América Central, bueno, los 15 minutos era muy poco realmente. Me parece muy interesante, ¿verdad?, que esta tecnología de punta se esté aplicando ya en nuestro país. Esperamos que sea de una forma así sistemática, ¿verdad?, aplicada también a otros lugares. La pregunta en concreto es la siguiente. Me llamó la atención de que mencionaste de que hacia la parte norte de Puriscal, si la memoria no me falla, hay una zona boscosa y que entonces ahí hay algunos problemas con la calidad de los datos. Yo no conozco de INSAR, pero de SAR, bueno, hace ya un tiempo, ¿verdad? Pero creo que siguen más o menos vigentes los conceptos. En el radar, bueno, dependiendo de la amplitud y la longitud de onda que se emplee, puede atravesar la cobertura boscosa, vegetal, etcétera. Entonces, a ver si puedes explicar un poco más, por favor, en qué consisten esas limitaciones cuando estamos en la zona boscosa y si eso sería una limitación también para estudiar otros deslizamientos en zonas boscosas, bueno, de que en Costa Rica tenemos tanto. Eso es. Ajá. Me regreso sí a esta slide donde se ve, sí, entonces tenemos aquí el centro de Puriscal y sí, al norte hay como un cerro aquí, un pendiente fuerte, y aquí sí es una zona mucho más boscosa en el norte de Puriscal que en el centro, y con las imágenes SAR de banda C, no se puede tener coherencia dentro de la zona boscosa, esa cosa de la frecuencia de la señal, y si se pierde porque, digamos, tenemos una imagen cada 12 días, y si teníamos una frecuencia mucho más alta, tal vez se podría, sí, mantener una coherencia, pero no es el caso, no tenemos, no es lo que los satélites hacen por encima de Costa Rica. Entonces se pierde esa coherencia muy rápidamente. Dentro de varios días ya no hay correlación entre los señales y no se puede interpretar la información. Entonces sí, es una limitación grande de la tecnología INSAR para Costa Rica, porque sí, aquí no es tan fácil de aplicar el INSAR. Se ocupa una zona así sin bosque, una zona que sea como un poco más estable, que se mueva un poco menos que creo que se mueve un bosque. Y sí, las ciudades, las calles, sí, superficies así, se pueden ocupar, pero para usar eso en Costa Rica se debería encontrar otros, bueno, sitios donde no es boscoso, o utilizar otros tipos de INSAR con otras frecuencias, pero son productos que son menos disponibles, digamos, que lo que usé en este estudio. Muchas gracias, ahora sí, ya entendí. Okay, Gracias. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Orlando Carvalho. Muchas gracias, Matilde, y muchas gracias por la charla. Tenía dos preguntas. ¿Es posible determinar si el deslizamiento está dividido en distintos subdeslizamientos con velocidades distintas?
o direcciones de Ah, movimiento diferentes. bueno, voy para eso. Sí, fue así. Bueno, esos son los resultados que tuve. Bueno, el tamaño de un píxel es aproximadamente de 100 metros de ancho, si son cuadrados. Entonces, bueno, con estos resultados, yo no veo realmente como subdivisiones entre la parte que se está moviendo, sino que sí hay este tema de esta zona que se mueve hacia el oeste y esta zona probablemente también hacia el norte que no se puede ver. Entonces creo que con este tamaño de píxel para un deslizamiento que no es, bueno, esta zona de deslizamiento que no es tan grande, es difícil de ser muy preciso y de decir si hay subpartes o partes más pequeñas que se están moviendo. Sí, se ocuparía una técnica más precisa, creo, pero todavía ahora con estos resultados creo que no es posible de subdividir el deslizamiento en unidades. Claro, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿esta información se le ha dado a la municipalidad o al gobierno para mejorar el ordenamiento territorial de la ciudad? Todavía no, bueno, compartí esos resultados en el Congreso, ya lo compartimos hace un tiempo con la CN, bueno, era el año pasado, no me acuerdo de la fecha, pero no directamente con la ciudad, creo, con la CN, sí. Claro, ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? Pero si las participantes. Bueno, en nuestro caso en COSIGA atendimos vamos a ver, cuando se propuso hacer un mejoramiento y una ampliación a la pista de atletismo en Puriscal, debido a los buenos rendimientos de las hermanas Vargas, que son de allí de la zona. COSIGA, a través de nuestro presidente, don Sergio Mora, se emitió unos comunicados al ICODER y al Ministerio de Deportes sobre problemas que estaba presentando la pista, ¿verdad? Y se les hizo toda una presentación de las condiciones y de los análisis que se hicieron desde el año 90. Recientemente nos comunicaron que van a trasladar la pista a otra ubicación y fue muy agradable saber que tomaron a COSIGA en consideración para consultarles si el lugar presentaba alguna condición. Entonces, bueno, ya a ellos se les respondió y es importante, bueno, aparte de ser tomados en cuenta, ver que se sigue haciendo más investigación, como el caso de Matilde, a través de tecnología espacial, ¿verdad? Lo cual es sumamente relevante. Yo tengo una consulta, Matilde. Aparte de Puriscal, ¿tienen ustedes proyectado a futuro algún lugar de deslizamiento? Viendo el caso ayer con don Esteban, nos hablaba de la investigación que están haciendo en los deslizamientos del Irazú, ¿verdad? Pero no sé si, por ejemplo, el caso del deslizamiento Banderillas y Retes al norte de Cartago, o el que está al norte del río Barranca, a mí siempre se me olvida el nombre, no sé si es Altamira o tal vez don Alan me puede refrescar la mente. Tal vez de estos mega deslizamientos que tenemos en el país o al norte del río Uruca en Escazú, si tienen proyectado a futuro realizar más investigación por esas zonas. Gracias. La CN nos ha pasado entonces una lista de deslizamientos el año pasado y es gracias a esta lista que yo empecé a hacer este estudio sobre Puriscal. El enfoque de mi trabajo en el UCICORI, claro, sí es los volcanes o la tectónica, bueno, análisis de la deformación aplicado a eso. Entonces, no es el primer enfoque, pero probablemente no tengo conciencia de todos los deslizamientos que existen en Costa Rica. Y bueno, si usted tiene
conoce unas ubicaciones que me puede indicar, o si tiene una lista también que tal vez es diferente de lo que me proporcionó la CN, yo podría ver si es aplicable y bastante sencillamente hacer como un primer estudio, como solo sí, ver si se puede sacar resultados, con mucho gusto. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si algún otro participante por Facebook. En Facebook tenemos varios colegas. Saludamos aquí a la colega Hazel Barrantes y la colega Nancy Ramírez que nos siguen por Facebook, así como también a otras personas que no son del gremio, ¿verdad? Como don José Oviedo, doña Laura Barrientos, doña Laura Arrieta, que nos han seguido. Y eso nos da la indicación de que tenemos personas no del ramo geológico, pero sí con interés científico para este tipo de charlas. Así que agradecemos nuevamente la participación, igual a don Sergio, que estuvo aquí conectado, y a don David Araya también. Entonces, nuevamente, Matilde, muchísimas gracias por el tiempo invertido, gracias por aceptar nuestra invitación, y esperamos pues que muchos colegas, tanto nacionales como extranjeros, disfruten de esta excelente charla y de estos proyectos innovadores, tanto el de ayer de don Esteban como el suyo, que dice que hay inversión desde la ciencia, desde la academia, en pro del desarrollo y el beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por la oportunidad de compartir. Perfecto. Buenas tardes o buenas noches, depende del horario. Muchas gracias a todos. Hasta luego.